¿Qué transforma a un grupo de esclavos en una nación libre? ¿Cómo es posible que la huida desesperada de un pueblo oprimido, hace milenios, siga siendo hoy el arquetipo universal de la lucha por la libertad? El Éxodo no es solo un relato antiguo, es la historia fundacional de la esperanza, un testimonio de que contra la tiranía más absoluta, la fe inquebrantable y el anhelo de dignidad pueden partir en dos, las aguas del mar y de la historia misma. En el corazón de la Biblia, el Éxodo se erige como uno de los relatos más emblemáticos e influyentes de la historia humana. Este segundo libro, cuya palabra significa literalmente salida o partida, narra el viaje trascendental de los israelitas desde la opresión brutal en Egipto hacia la libertad prometida en la tierra de Canaán. Sin embargo, el Éxodo es mucho más que una simple narración de migración o escape. Es un rico compendio de acontecimientos que han resonado en la conciencia colectiva durante siglos, moldeando ideas fundamentales sobre la fe, la justicia, la identidad, la ley y la relación entre Dios y la humanidad. La historia comienza varios siglos después de la llegada de Jacob y sus descendientes a Egipto, cuando una nueva dinastía de faraones asciende al poder. Siendo ajeno a la memoria de José y a los favores otorgados por generaciones anteriores, el nuevo faraón observa con recelo el crecimiento del pueblo hebreo. Temiendo que los israelitas se conviertan en una amenaza, el faraón decide someterlos a trabajos forzados. Los relatos detallan la inmensa dureza de su labor, la producción de ladrillos y la construcción de ciudades almacenaje bajo un sol inclemente, donde la vida diaria se convierte en un panorama de sufrimiento y supervivencia. A pesar de los intentos del faraón por contener su número y fuerza, el pueblo israelita continúa multiplicándose. Para frenar este crecimiento, el faraón dicta un edicto aterrador. Todo varón recién nacido entre los hebreos debe ser arrojado al Nilo. Es en este escenario opresivo donde surge una figura central. Moisés, hijo de padres levitas. Moisés es ocultado por su madre durante 3 meses antes de ser depositado en una cesta entre los juncos del río. El destino interviene cuando la hija del faraón lo descubre, lo adopta y lo cría como un príncipe egipcio. Así, desde su nacimiento, Moisés encarna la tensión entre dos identidades nacionales, símbolo de la futura liberación. Moisés crece en la corte real, educado con los privilegios y conocimientos egipcios. Sin embargo, un día, observa la injusticia cometida contra un esclavo hebreo y, movido por la indignación, interviene y termina asesinando a un capataz egipcio. Descubierto su acto, Moisés huye al desierto de Madián. Allí, lejos de su pueblo y su tierra natal, encuentra refugio y se casa con Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián. Durante años, vive como pastor, hasta que un día, al pie del monte Horeb, presencia uno de los momentos más icónicos de la Biblia, la aparición de la zarza ardiente. En ese arbusto en llamas que no se consume, Dios habla directamente a Moisés, le revela su nombre, Yo soy el que soy, y lo llama a regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Reticente e inseguro, Moisés argumenta sus propias limitaciones, pero Dios le promete que estará con él. Acompañado por su hermano Aarón, Moisés regresa a Egipto y se presenta ante el faraón con un mensaje contundente: «Deja ir a mi pueblo». El faraón reacciona con desdén y orgullo, aumentando aún más las penurias de los israelitas. Así comienza una disputa titánica que será recordada por generaciones. Una confrontación entre el poder del imperio más fuerte de la época y la omnipotencia divina, manifestada a través de una serie de acontecimientos extraordinarios. Las 10 plagas. Cada plaga, con una naturaleza más devastadora que la anterior, responde a la negativa obstinada del faraón. El agua se convierte en sangre. Las ranas emergen en cantidades abrumadoras. Las moscas y mosquitos infestan la tierra. El ganado perece. Las llagas cubren a egipcios y animales. El granizo destruye cosechas. Las langostas devoran la vegetación.
Una densa oscuridad envuelve a Egipto, y finalmente, la 10ª y más dolorosa, la muerte de todos los primogénitos egipcios. En cada paso, los dioses egipcios quedan en entredicho, y la voluntad de Dios sobrepasa cualquier poder terrenal. La 10ª plaga marca el clímax del conflicto. Para proteger a los israelitas del ángel de la muerte, Dios instituye la primera Pascua. Cada familia hebrea debe sacrificar un cordero, pintar sus dinteles con su sangre y comer la carne asada junto a panes sin levadura y hierbas amargas. Este rito, que será recordado y celebrado anualmente, simboliza la liberación y la intervención divina. Finalmente, ante el eco devastador del duelo en Egipto, el faraón cede y permite la salida de los israelitas. Miles de hombres y mujeres adultos acompañados de amigos y simpatizantes emprenden la marcha apresurada fuera del país en la noche, sin tiempo siquiera para fermentar su pan. Así empieza el verdadero éxodo, una travesía que cambiará para siempre su destino. Pero el relato dista de terminar. Pocos días después, impulsado por el arrepentimiento y la ira, el faraón moviliza su ejército y persigue a los israelitas, acorralándolos frente al Mar Rojo. La desesperación cunde entre el pueblo, que ve cómo la libertad parece desvanecerse ante la amenaza de la aniquilación o la esclavitud renovada. Sin embargo, Dios ordena a Moisés extender su cayado, y las aguas del Mar Rojo se abren, creando un sendero seguro entre murallas líquidas. El pueblo atraviesa el lecho seco, mientras el ejército egipcio lo sigue. Cuando los egipcios están en medio del mar, las aguas regresan a su cauce original, consumiendo al ejército y sellando la liberación definitiva de Israel. Los sobrevivientes celebran con cánticos y danzas, glorificando a Dios por su poder y misericordia. La etapa siguiente está marcada por el peregrinaje en el desierto, una travesía de 40 años a través de paisajes áridos y desafíos constantes. El desierto se transforma en un laboratorio espiritual y social. Los israelitas sufren hambre, sed y nostalgias por la abundancia perdida de Egipto, lo que provoca murmullos y rebeliones. En respuesta, Dios provee milagrosamente agua de rocas, maná del cielo y codornices para alimentarlos. Cada dificultad se convierte en una lección de dependencia y confianza en la providencia divina. Es en este contexto cuando se produce uno de los momentos culminantes de la historia bíblica, la entrega de la ley en el monte Sinaí. Dios convoca a Moisés a ascender la montaña, entre truenos, fuego y densas nubes, y le entrega las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Estas normas éticas y religiosas constituyen la base de la identidad israelita, y por extensión, marcan un antes y un después en la historia de la civilización occidental. Las instrucciones abarcan no solo preceptos religiosos, sino también mandamientos sobre la justicia, la vida familiar y la vida en comunidad. Sin embargo, el pueblo, al pie de la montaña, cede a la desesperación y la incertidumbre. En un episodio que reflejará la tensión constante entre la fe y la duda, los israelitas construyen un becerro de oro y lo adoran como símbolo tangible de lo divino. Moisés, al descender y ver esta traición, rompe las tablas en su furia y, luego de castigar el pecado, intercede ante Dios en favor del pueblo. Posteriormente, vuelven a recibir las tablas de la ley, sellando así el pacto entre Dios e Israel. El Éxodo concluye con el diseño y la construcción del tabernáculo, una tienda móvil destinada al culto y a la presencia manifiesta de Dios entre su pueblo. El tabernáculo y su liturgia preludian el sistema religioso que acompañará a los israelitas en su travesía y asentamiento futuro. Más allá de los acontecimientos puntuales, el Éxodo configura una cosmovisión radicalmente nueva. La libertad no es un fin en sí mismo, sino el inicio de una vida entendida como respuesta al llamado divino, regida por la justicia, el respeto al prójimo y la obediencia a un Dios que trasciende dioses nacionales y fronteras. El relato del Éxodo servirá, en siglos posteriores, como símbolo de esperanza y resistencia para innumerables pueblos y movimientos. Martin Luther King, la liturgia judía de la Pascua y el discurso antiesclavista
Han visto en el Éxodo el paradigma de la lucha contra la opresión y el anhelo de una tierra y una vida mejores. Por tanto, el significado del Éxodo trasciende las fronteras de la religión y la historia. Es la odisea de una humanidad que, enfrentada al dolor y la injusticia, busca refugio en la fe y el pacto. Es la invitación perpetua a la libertad interior y exterior, fundada sobre normas éticas y espirituales. Cada acontecimiento, la opresión, el llamamiento de Moisés, las plagas, la travesía milagrosa, la entrega de la ley, las caídas y redenciones, se entrelaza para narrar mucho más que un viaje geográfico. Narra el nacimiento de un pueblo que, contra toda adversidad, elige la esperanza y la responsabilidad de construir una sociedad más digna y fiel a los designios divinos. En última instancia, el Éxodo se erige como un pilar eterno en la conciencia de la humanidad. Su narrativa trasciende el tiempo y la creencia, ofreciendo un poderoso paradigma sobre la resistencia contra la opresión, el precio de la libertad y la construcción de una identidad colectiva basada en la ley y la fe. La travesía desde Egipto hasta el Sinaí nos enseña que la liberación física es solo el primer paso. La verdadera libertad se consolida en el desierto de la prueba mediante la aceptación de una ley moral y un propósito compartido que convierten a un grupo de antiguos esclavos en un pueblo unido por un pacto. Más allá de su historicidad, el legado del Éxodo perdura como un faro de esperanza. Es un recordatorio perpetuo de que ningún poder es tan absoluto que no pueda ser desafiado, que la injusticia, por arraigada que parezca, puede ser superada, y que el camino hacia una tierra prometida, ya sea física, espiritual o social, comienza con la valentía de dar el primer paso hacia lo desconocido, guiados por la convicción de que un futuro más justo es posible. Así, el Éxodo deja de ser una simple salida para convertirse en una llegada, permanente al corazón de todos aquellos que anhelan la libertad.